Vamos a ver en este vídeo qué es realmente, a profundizar un poquito más en una palabra que tiene significado conceptual, concretamente el pronombre. Vamos a ver del pronombre qué es, qué función desempeña y cuántas clases de pronombres conocemos. Comencemos pues definiendo el pronombre. ¿Qué es el pronombre? Acabamos de decir que es una palabra que tiene significado conceptual y que equivale a un nombre o sustantivo y a veces a una oración. ¿Qué toma de ese nombre o sustantivo? Toma también su significado. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo la oración, este bizcocho está dulce, pero aquel no tiene azúcar. Aquel es un pronombre, porque equivale a qué? En este caso, a la palabra bizcocho. Este bizcocho está dulce, pero aquel bizcocho no tiene azúcar. ¿Qué significado tiene el pronombre aquel? Tiene un significado propio. Ese significado propio del pronombre aquel, ¿a qué se refiere? Aquel quiere decir que se refiere a algo que está lejos del emisor, es decir, nos habla de la lejanía. Su significado propio es lejanía. Y en este caso tiene también un significado ocasional. Y ese significado ocasional es el significado de la palabra, en este caso el nombre al que está equivaliendo, que es bizcocho. Tiene pues el significado propio de aquel, que expresa el lugar en el que se encuentra el objeto con relación a la persona que habla, en este caso indica lejanía, y tiene el significado ocasional de la palabra a la que equivale, que en este caso es el nombre o sustantivo bizcocho. ¿Qué función desempeña el pronombre dentro de la oración? Como equivale a un nombre o sustantivo, desempeña la misma función que ese nombre o sustantivo, es decir, va a ser núcleo de un sintagma nominal. Sobre esto haremos hincapié. ¿Y cuántas clases de pronombres conocemos? Pues vamos a ver. Siempre que hacemos una clasificación nos debemos fijar en un criterio. El criterio que vamos a elegir inicialmente para clasificar los pronombres es el significado, es decir, lo que significa cada pronombre. Y tenemos aquí un pequeño texto hecho para tal efecto. El texto dice: todos queremos ese hombro en que llorar si nuestro humor estalla. ¿Quién no ha pensado esto alguna vez? Ahora nos comprendemos, pero ¿cuánto queda aún? ¿Qué receta conoces tú? Quizás tener dos por si un hombro falla. ¿Qué paciencia hace falta? La mía es casi ilimitada. Reflexionaba Aurora mientras se miraba en el espejo. En este pequeño texto vamos a ver cuántas clases de pronombres conocemos según el significado. Observáis que tenemos ya unas palabras subrayadas. Esas palabras subrayadas concretamente van a ser los pronombres. Y comenzamos. La primera de ellas es todos. ¿Qué significa todos? Significa cantidad. Hace referencia a una cantidad no definida. Luego es un pronombre indefinido. Todos. Todos, pronombre indefinido. ¿A quién hace referencia a todos? A la humanidad en general, a todos los hombres y todas las mujeres. Queremos ese hombro en que llorar. ¿Qué? Es el siguiente pronombre que encontramos en este texto. Y este qué se refiere a quién. Queremos ese hombro en que llorar. Este qué hace referencia a la palabra hombro. Luego, ese qué, por hacer referencia a algo, decimos que es un pronombre relativo. Relativo. ¿Qué? ¿Quién no ha pensado esto alguna vez? El siguiente pronombre que tenemos es quién. Y como va precedido de un signo de interrogación y además nos está preguntando, luego su significado es la pregunta, quién es un pronombre interrogativo. ¿Quién? ¿Quién no ha pensado esto? Esto es el siguiente de los pronombres que tenemos aquí. Esto hace referencia a la
oración entera que acabamos de decir, que todos queremos ese hombro en que llorar si nuestro humor estalla, hace referencia a toda una oración y es un pronombre demostrativo, esto, porque señala también de algún modo la proximidad o la lejanía que tenemos con eso, hace referencia a la proximidad de esta oración. Ahora nos comprendemos. Nos hace referencia a nosotros. Es un pronombre personal. Ahora nos comprendemos. Dentro de los pronombres personales tenemos una clasificación, reflexivos y recíprocos. Hay algunos pronombres que son simplemente personales y hay otros que tienen la característica de ser reflexivos o recíprocos. ¿Cuándo un pronombre es recíproco? Es recíproco cuando todos actúan y esa actuación se refleja también en cada uno. Vamos a ver, ¿qué quiero decir con esto? Si yo digo ahora nos comprendemos, quiero decir que todos, yo te comprendo a ti, pero tú también me comprendes a mí. Nos comprendemos, es una acción recíproca, es un pronombre personal recíproco, nos comprendemos. Pero ¿cuánto queda aún? ¿Cuánto queda aún? ¿Cuánto? Es un pronombre exclamativo, va con signos de admiración, exclamativo. ¿Cuánto queda aún? ¿Cuánto? Pronombre exclamativo. ¿Qué receta conoces tú? Tú hace referencia a una persona gramatical, hace referencia concretamente en este caso al receptor. Tú es un pronombre personal, sin más, tú. Quizás tener dos. Dos hace referencia a ¿qué? A una cantidad, pero es una cantidad exacta, es una cantidad definida, es un determinante numeral, dos. Quizás tener dos por si un hombro falla, se refiere a dos hombros. ¿Qué paciencia hace falta? La mía es casi ilimitada. Mía es un pronombre posesivo. Se refiere a la paciencia, pero no solo a la paciencia, sino a mi paciencia. Es un pronombre posesivo. Mía. Mía. La mía es casi ilimitada. Reflexionaba Aurora mientras se miraba en el espejo. La acción que realiza aquí Aurora es mirarse. Ella realiza la acción y ella la recibe también. Es un pronombre personal y es un pronombre personal reflexivo. Se miraba en el espejo. Luego vamos a resumir. El pronombre, si atendemos a su significado, podemos clasificarlo de acuerdo a si es personal, si es demostrativo, si es posesivo, si es indefinido, numeral, interrogativo, exclamativo o relativo. Y dentro de los pronombres personales hacemos referencia a dos situaciones concretas o a dos clases de pronombres concretos. Los pronombres reflexivos, que son aquellos que expresan una acción y la acción vuelve otra vez a quien la expresa, y los pronombres recíprocos, que son entre un grupo se realiza una acción y cada persona de ese grupo recibe la acción que realizan los demás. Sobre esto volveremos más adelante. Pasamos ahora a ver otro tipo de clasificación